hasta el momento no hay gente pues así conectada. Ah, bueno, ya se están conectando. Bueno, vamos a esperar unos minuticos más mientras que varias gente se empieza a conectar al live. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando, la calidad del audio? Vamos a esperar otros 2 minuticos más mientras varias gente se empieza a conectar para dar inicio a la charla. Están conectando 28, ya 30. Listo. Eh, bueno, vamos a dar inicio a la charla. Bueno, muy buenas tardes para todos, esperando que se encuentren muy bien a todos los que están conectados y nos acompañan esta tarde en esta charla. Hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Margelit Castro González, ella es profesional en microbiología y bioanalista, eh, quien nos hablará acerca de un tema muy interesante y muy actual, que es el uso de células madre como alternativa terapéutica en la medicina moderna. Bueno, vamos primero con lo principal. Bienvenida, Maye. Bueno, háblanos un poco sobre ti. Bueno, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Martilit Castro González. Soy microbióloga y bioanalista de la Universidad de Antioquia. Tengo 27 años. Trabajo en la producción de células madre para pues, terapia. Tras de la carrera, pues hice investigación aquí en Colombia y en el extranjero. Y al finalizar la carrera, pues me incliné más hacia el área de células madre. Eso, perfecto. Bueno, Maye, empecemos con lo principal y lo fundamental. Empecemos con esa parte que es el tema principal, ¿qué son las células madre? Bueno, las células madre son un tipo de célula eh, que tienen como dos características principales, que son como su capacidad de autorrenovación y su capacidad de diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Capacidad de autorrenovación es que ellas se pueden eh, reproducir o proliferar sin distinguirse en ningún tipo de célula específica, porque vale aclarar que a partir de ellas salen todas las células de nuestro cuerpo. Y la capacidad de diferenciación es eso mismo, que a partir de ellas se diferencian en diferentes tipos de células, como las células de los músculos, de la sangre, sí. Listo. Em,
¿Dónde se encuentran este tipo de células y qué tipo de células existen en el cuerpo humano? Bueno, las células madre en la naturaleza se encuentran en todo nuestro cuerpo porque todas las células provienen pues, de ellas. Ya de terapia se obtienen, desde mi experiencia, en la gelatina de Wharton, que se encuentra en el cordón umbilical y en la zona umbilical del adulto. Estas se conocen como células madres mesenquimales. Mm, a mí me qué tipo de células son. Ujú. Bueno, existen diferentes tipos de células madre, que son las pluripotentes, multipotentes y totipotentes, pues como a grandes rasgos. Entonces tenemos las totipotentes, que son, por ejemplo, el óvulo cuando ya está fecundado, porque de ahí sale el todo. Están las pluripotentes, que son que a partir de ellas se puede obtener casi cualquier tipo de, de célula del cuerpo. Y están las multipotentes, que de donde se extraigan solo se van a diferenciar a ese mismo tipo de tejido. No, no va a ser como algo diferente. Si la casa de la sangre va a ser una célula de la sangre, no se va a convertir, no sé, en una célula del músculo. Eso. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que las hace diferentes de otras células? Que hacen, pues que dan como el origen a la mayoría de las células, que son como, pues como lo dice el número, las mamás de todas las células, porque a partir de ellas es que Son hacen las las... mamás de las células prácticamente. Sí. Listo. Eh, ¿Qué enfermedades o condiciones se están tratando actualmente con terapias pues basadas con células madre? Como es una medicina relativamente nueva, hasta el momento se han trabajado, por ejemplo, en leucemias, en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades autoinmunes, en, pues y como a grandes rasgos en ellos. Por ejemplo, en las enfermedades degenerativas, cuando el cuerpo empieza como a perder la capacidad de regenerarse, valga la redundancia, entran las células madres como a suplir esa falta que hay. O por ejemplo, cuando tenemos las enfermedades autoinmunes, que lo que hace es que el mismo cuerpo está destruyendo esas células del sistema inmunológico y entran las células madres como a apoyar toda esa falta. Ah, listo, perfecto. Eh, ¿Podrías de pronto mencionar o tienes conocimiento de algún caso exitoso con este tipo de tratamiento con células madre? Bueno, pues así como específicamente no, porque yo no he estado como en su tratamiento como era, sino que mi parte está como más tras bambalinas, que es la parte de la De la producción de las producción. células madre. Ujú. Pero sí sé pues de casos, he escuchado de casos de personas que tenían parálisis y lograron volverse a caminar con andador, o personas que tenían parálisis facial y lograron como recuperar un poquito la movilidad. Perfecto. ¿Y qué contraindicaciones tiene el tratamiento? Bueno, en teoría no debería tener ninguna contraindicación porque es algo natural. Sin embargo, hay ciertos casos en los que no es recomendable el uso de las células madre, como por ejemplo las personas que tienen una enfermedad autoinmune, pero que está sin tratamiento, que está activa, no es recomendable el uso de las células madre. Cuando hay un cáncer también activo que no está como en tratamiento, ¿por qué? Porque así como las células madre tienen la capacidad de diferenciarse en células buenas, tenemos las buenas, que son las células que necesitamos en el cuerpo, también tiene la capacidad de diferenciarse a células tumorales, que es lo que no se quiere. Listo, perfecto. En comparación en Colombia, eh, ¿cómo es la investigación y el avance, comparando pues nuestro país? ¿Cómo es la parte de la investigación en células madre en comparación con otros países? Pues, pues desde mi conocimiento, Colombia está siendo como muy actual en la parte de la investigación, porque vienen como muchos inversores extranjeros para hacer la investigación acá.
De pronto nos limita un poquito también esa parte de la economía, porque no se le invierte mucho en la investigación, pero sin embargo vamos como a la vanguardia, por así decirlo. Sin embargo, también eh, tengo conocimiento de que en algunas partes del mundo el tratamiento con células madres no es legal, pero por lo mismo, por el desconocimiento que hay sobre ese tratamiento, no precisamente porque sea algo malo, ¿no? Sino por el desconocimiento que hay sobre ese tipo de tratamiento. Claro, y puede haber un riesgo con la salud, obviamente. Sí, pero es que las células madre es como otro tipo de tratamiento. Cualquier fármaco, cualquier cosa tiene su riesgo, porque todo tiene sus contraindicaciones, pero como es algo tan desconocido, sigue siendo todavía como ilegal. Listo. ¿Crees tú, pues de basado de tu experiencia, que las células madre sean como en un futuro un tratamiento común para enfermedades crónicas o degenerativas? No solo en un futuro, creo que desde ya es algo muy útil, que está siendo muy útil y que está dando muy buenos resultados. ¿Por qué? A ver, algo que de pronto no mencioné al inicio. Las células mesenquimales, que son eh, pluripotentes, perdón, tienen esa capacidad de llegar pues, a diferentes, valga la redundancia, diferentes tipos de células, ¿cierto? Entonces, estas células lo que van a hacer es ayudar a todos los pacientes que tienen como ese déficit de algún tipo de célula en el cuerpo, sea muscular, sea de la sangre. Entonces, creo que desde ya está siendo como algo muy importante en el tratamiento. Y quizá en un futuro no va a ser algo como tan difícil de conseguir porque, por ejemplo, ahora es algo como por decir muy privado, en el sentido de que para poder acceder a ello, no, no es como que vas al seguro y decir a la EPS, yo quiero que no, es algo como demasiado privado, muy específico para cierto tipo de personas, qué personas pueden acceder y qué personas no pueden acceder. Entonces, quizás en un futuro lo que va a pasar es que la accesibilidad a las células madres va a ser como mayor, no va a ser tan un privilegio, sino como una alternativa Más eficiente. más fácil de alcanzar más que eficiente, es como fácil de alcanzar. Ah, eso perfecto. Eh, Vamos a leer algunas preguntas, eh, unas preguntas que nos están haciendo en el chat, como para ir complementando un poco más sobre este tema e ir profundizando. Bueno, en cuanto a la medicina moderna, ¿busca curar o controlar enfermedades? Yo creo que se está empezando con la parte de controlar. Quizá pueden haber casos que ya no tengo el conocimiento, pero quizá se llega a la cura de ciertas enfermedades. Yo creería que sí, con más estudios, pero de momento está como algo tan nuevo, va más como en la parte de control que de cura. Listo, perfecto. Y te pregunto, ¿cuáles son esos protocolos de seguridad que se deben de tener en cuenta para trabajar con ese tipo de células? Bueno, trabajar con células madres es muy delicado. ¿Por qué? Porque ellas tú las miras mal y se contaminan. Ellas les hablas feo y se contaminan o no crecen. Entonces, por ejemplo, para trabajar en la producción de células madre, se utiliza ropa estéril, no puedo tener las uñas pintadas. ¿Por qué? Porque los esmaltes son tóxicos para las células, digo, por cualquier cosita se estresan. Ujú. Un lavado de manos pues, exhaustivo, la ropa es estéril, se trata de zonas blancas, que son zonas completamente estériles dentro de cada una de la seguridad, por lo mismo, que tiene que tratarse con mucho cuidado. Debe tener, y supongo que bajo las condiciones también, deben de ser muy cuidadosas. Sí, son muy exigentes, entonces tienen que estar a cierta temperatura, cierto porcentaje de CO2, la alimentación, porque comen mucho, entonces parece chiste, pero es que son seres vivos, por decirlo así, entonces también comen, entonces todo eso es como muy medido. Y te pregunto, ¿qué es lo que comen?
No, ya serían como medios que tienen que la glucosa, que sí, todo. Ah, ok. Son medios que son, pues, que se compran específicamente para que ellas crezcan. Ah, listo. ¿Por qué se consideran importantes en la medicina actual? Mm, yo creo que porque es como algo diferente, Ujú. algo, por decirlo así, natural, porque no es nada como que es fabricado desde el laboratorio, sino que es algo aparte, que viene de algo natural. Por ejemplo, cuando se tiene la gelatina de Wharton, se tiene a partir del cordón umbilical. Ujú. Entonces se tiene el cordón de un bebé recién nacido y a partir de ahí se cultiva. Entonces no tiene como esa visión de que el químico, no. Entonces siento yo que es como importante y también brinda como otra alternativa a las que ya conocíamos. Claro, y más porque pues, el tratamiento con células madres, digamos, como en Colombia se está, digamos, en su etapa inicial y está en crecimiento y desarrollo ese tipo de procesos, eso va a ser muy positivo para la salud. Claro, sí, o sea, tiene demasiadas oportunidades, demasiadas formas desde donde mirarlo. Eh, ellas producen muchas cosas que pueden ser muy beneficiosas para el cuerpo. Entonces, si entre más exploremos, entre más investiguemos, vamos a llegar a muchas más cosas que van a ayudar mucho a la salud en general. Ah, perfecto. Bueno, vamos con otra pregunta del chat. Nos pregunta, ¿cuál crees que ha sido el mayor avance en la medicina gracias al uso de células madre ahora? Yo creería que se podría mirar a partir de los casos que pronto en los que ha influido. Creería yo que Ujú. como por esa parte. Eh, porque como te mencionaba ahorita, o sea, es algo nuevo, a lo que te da como una perspectiva diferente de cómo tratar las enfermedades, porque como te digo, no es como, es que descubrí esto y solo me sirve, no sé, para la leucemia, o descubrí y solo me sirve para las enfermedades, no, tiene como una amplia variedad de, de los que se De pueden, funciones. ajá, en lo que se puede enfocar. Entonces, En pocas palabras es como una Barbie, sé lo que quiera hacer. exactamente, algo así. O Ah, como una mamá que hace lo que le da la gana. ¿Cómo lo hace? No sabemos, pero lo hacen. lo hay. Entonces, sí. Listo. Perfecto. Te pregunto, ¿cuáles son más o menos como las enfermedades que pueden tratarse Eh, con células madre? por ejemplo, como te mencionaba ahorita, por ejemplo, la leucemia, Ujú. en los linfomas, también, por ejemplo, en el lupus eritematoso también se ha visto que ayuda mucho porque como es una enfermedad autoinmune, lo que ayuda es como en la recuperación, como el cuerpo destruye todas esas células, en la recuperación de las células del sistema inmune. O, por ejemplo, como en la artrosis, por ejemplo, Ujú. también ayuda mucho la recuperación de los pacientes. Listo. ¿Consideras que de pronto, al ser una etapa nueva, inicial y que está en crecimiento y desarrollo, obviamente puede ser de alto costo este tipo de tratamiento? Sí, incluso siento que en esos momentos es como uno de los desafíos que tiene como la medicina al uso de las terapias, porque Ujú. no es como como es algo tan nuevo, la gente como que sí será que sí, será que no, entonces no hay como las inversiones suficientes para seguir investigando todo lo Bueno, lo lo que tiene. importante es que está en etapa y desarrollo y Sí, es que se algo ve como algo muy, muy prometedor, muy y muy prometedor. innovador, claro. Sí. Listo. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿qué limitaciones existen actualmente en las terapias con células madre? ¿Cuáles son sus limitaciones? Las limitaciones puede ser como el tipo de paciente. Como te mencioné ahorita, por ejemplo, mencionamos ahorita que, por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer activo, ellas pueden también migrar a hacer eh, ¿cómo células cancerosas o Ujú. tumorales. Entonces lo que pasa es que va a proliferar más como otro tipo de cáncer. Entonces, por ejemplo, eso puede ser un limitante. Un paciente que, por ejemplo, que tenga VIH-Sida, tiene un sistema inmune que no va a ser capaz como de tolerar, entonces va a generar como un rechazo hacia la célula, va a haber como un cuerpo extraño. Porque, por ejemplo, algo que olvidé mencionar al inicio fue que, por ejemplo, las células madres
en las terapias tenemos autólogas y halogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Las autólogas son las que vienen a partir de tu mismo cuerpo. Entonces, Ujú. por ejemplo, ahí es más complejo que llega a pasar eso que te menciono del rechazo autoinmune. Esas las halogénicas, que son las que vienen a partir del cordón umbilical, que puede que tu cuerpo la vea como algo extraño y las rechace. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que va a hacer es no ayudar al paciente, sino como antes ponerle otro problemita al cuerpo de que también tiene que solucionar. O sea, es como si el sistema inmunológico atacara eso. Sí, como que dijera, no, eso no es mío, eso No hace tiene, parte del sí, eso no hace cuerpo parte de y mí, sí, chao. ah, Entonces, listo. O sea, puede complicar mucho más al paciente. y en la parte clínica no daré específicamente hasta qué grado o qué tanto la complicaría, porque como te digo, mi papel no es tanto en la aplicación, sino más en la parte de la producción. De la producción. Sí. Listo. Eh, Otra pregunta que tenemos en el chat es, ¿se puede combinar terapias con células madre con otros tratamientos como medicamentos biológicos? Depende del medicamento, a qué tipo de medicamento biológico se esté refiriendo. Porque, por ejemplo, cuando están hablando de, por ejemplo, la leucemia, los linfomas, tú vas a tener tratamiento para la leucemia activo. Para yo trabajar, pues para que se pueda trabajar con células madre, tiene que estar en tratamiento activo o mm, regulado, que está como, bueno, sé que lo tengo, pero lo tengo ahí controladito. Ahí puedes entrar con las células madre, no es simplemente decir como, ah, es que tengo eso, entonces ya solo metamos las células madre, ya no. Tiene que tener como bajo ciertos criterios para que pueda. Listo. Bueno, vamos a responder otra pregunta del chat. Listo. Estamos buscando más preguntas. Listo. Acá en el chat tenemos a uno de los profes que nos pregunta, ¿se podría tratar con LES y cuál sería un costo aproximado? Parte de costos, no, no sabría decirle. En la parte de costos, si no tengo conocimiento, sino que simplemente yo me encargo me dicen, ah, necesito tantos millones de células, reduzcamos los millones de consentirlas, de cómo puedo hacer que crezcan más rápido, eso sí, pero como costos monetarios no tengo conocimiento. Listo. Pero se podría tratar un LES, un lupus eritematoso sistémico. Sí, yo ahorita lo mencioné, Mm, sí, el lucro tiene como que tiene que estar controlado, es como que simplemente voy a abandonar todo mi tratamiento y solo le voy a, no, él tiene que tener como una persona que está como su tratamiento, está controlado, le puede meter una célula al lupus, sí. Y en promedio, más o menos, ¿cuánto duraría un tratamiento con Eso células madre? depende mucho del paciente, de la recepción del paciente por las células madre, que tanto, porque puede haber pacientes que digamos, ah, el tratamiento me demora un año y ya yo estoy bien, pero un paciente que le está costando un poquito más, que puede más hasta 5 años, incluso más. Entonces no hay como un rango específico, porque como es algo tan variante, porque es biología, un ser vivo no es como poder decir, ah, es que no, depende de eso. Listo. ¿Se puede usar en terapias con células madre para diabetes o problemas cardíacos? Sí, Sí. incluso, por ejemplo, eh, alcancé a leer que habían pacientes en los que con problemas cardíacos se usaba para la regeneración del miocardio. O, por ejemplo, para el diabetes, como lo que hace es una destrucción de ciertas células, como te digo, todo lo que involucre destrucciones celulares de las madres, como decir, venga, que yo se las pongo otra vez, pues colaboro otra vez para que vuelvan a estar. Es como te decía ahorita, es un portafolio muy grande. Todo lo que haya como un daño, por ejemplo, también en la estética la ayuda mucho para las heridas, quemaduras de tercer grado, de segundo grado, o por ejemplo que tengo una cicatriz horrible. He visto, pues he leído que también las utilizan ahí en la parte estética como para que no se te vea, pues sí, no se vea tanto la cicatriz
o en las quemaduras. Sí. Es algo muy, 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 muy amplio. Claro, entiendo. Eso es siempre un poquito, Sí, por ejemplo, otro que me acabo de acordar también, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas también, que es algo también más complejo, porque uno siempre ha creído que la célula no viene con cierta cantidad de neuronas y ya. No, también van, pues, como en esa parte también ayudan mucho. Entonces, sí. listo. De verdad que el tema con esto es muy interesante, es prácticamente un todero. Sí, aquí te puedes meter Ah, por cualquier lado, te puedes meter por cardiología, por neurología, por estética, pues por cualquier parte. ¿no? Y va a tener pues como un gran impacto en la parte cardíaca con la regeneración de Sí, tejido miocardio. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Esta es como más que todo para complementar. Eh, dice cuáles son los principales riesgos o limitaciones que todavía tienen algunas terapias con células madre. Los riesgos es como por ejemplo el rechazo del cuerpo que hablábamos ahorita, de decir eso no es mío, entonces no lo quiero, el cuerpo no lo acepta en lo absoluto. Eh, por ejemplo, en los pacientes, vuelvo y repito, pacientes con cáncer activo, puede que en vez de tomar esas células, como, porque ellas tienen como la capacidad de automodulación. ¿Qué quiere decir eso? De decirle a las células cancerosas como, venga, pues usted porque está creciendo aquí, eso aquí no cuadra, pero también puede que pase que esa célula diga, ah, es que yo estoy aquí por eso, la compra y diga, antes también metas usted también aquí a este bolo y hagamos más cáncer. Entonces son Ah, como los contras que podría tener. Y pues siento que la terapia con células madre tiene un gran desafío, que es algo muy nuevo y falta mucha inversión. mucho inver- a Sí, lo mejor un poco más de conocimiento sobre sí, el manejo de este tipo de células. sí. Listo, acá nos preguntan cuáles son los principales tipos de células madre. Bueno, eso lo mencionamos Ahorita al inicio, sí. vamos a profundizar un poquito en eso. Bueno, por ejemplo, al inicio mencionábamos, pues, dependiendo como la capacidad de diferenciación que tienen. Entonces vamos a hacerlo como un poquito más grande. Entonces, las podemos diferenciar por la capacidad de diferenciación o a partir de donde las encuentro. Entonces, por ejemplo, capacidad de diferenciación, tenemos las totipotentes, que eran las que yo te mencionaba, que era, por ejemplo, el óvulo ya fecundado. ¿Por qué? Ujú, Porque ahí va a salir todo, absolutamente todo. Es que la placenta, que el feto, todo, ¿cierto? ujú, Entonces, esas son las totipotentes. Están las multipotentes, que dentro de ellas están las de la gelatina de Wharton, perdón, las células madres adultas se llaman, qué pena, que se encuentran más que todo en la médula ósea y en la piel, que ellas tienen como la capacidad de simplemente decir, ah, yo vengo de la médula ósea, entonces yo estoy programada para diferenciarme en células sanguíneas. No voy a llegar a ser una neurona, por ejemplo. No. Están las pluripotentes, que son más que todo las embrionarias, que ellas vienen de un embrión pues en etapa temprana pues de crecimiento, ujú. que de ellas se pueden salir casi todas las células del cuerpo. No todas, pero sí la mayoría de las células. Entonces, por ejemplo, otra forma de diferenciar de qué tipo son es de dónde las obtenemos, que las que les Ujú. mencionaba ahorita, que eran las embrionarias o las adultas, y ya. Listo, perfecto. Listo. Eh, enfaticemos un poco sobre las células madre en la cicatrización facial. Más que fácil es como en general. Ujú, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una herida. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando tenemos una pérdida de algo? Entonces, como ellas ayudan a la recuperación del tejido, en la cicatrización ayuda como una producción otra vez de las células de la piel. Entonces ayuda como a la apariencia de las, ujú. en la aparición otra vez del tejido o por ejemplo las quemaduras, como pues está la quemadura, por ejemplo, una quemadura de tercer nivel, que ya se cubre completamente todo el tejido, que no tiene mucho ni siquiera tejido nervioso, también ayuda mucho en la recuperación de esa parte. Perfecto. Bueno, vamos con otra pregunta.
¿Cómo se puede relacionar la investigación en células madre con los trasplantes de órganos? Supondría que se enfoca más que todo como en su método de aplicación. Pues la verdad, en trasplante de órganos no tengo conocimiento, la verdad. Mm, Bueno, em, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los riesgos, pero como efectos secundarios, que a lo mejor más pacientes que sean tratados con células madre puede presentar frecuentemente? Yo creería que como que el más común es el rechazo, El rechazo el seno. rechazo de las células madres por el cuerpo, o sea, como que el cuerpo diga, no, no lo quiero y ya. Es como el más común, porque por ejemplo el de que cambien a células tumorales es como que de menor, pues sí, menor porcentaje de De- casos de que pase algo así. Es menos, es que ambos son muy poco frecuentes, pero entre los menos frecuentes, el más frecuente es, por ejemplo, el rechazo. Pero es muy raro que pase. Porque, por ejemplo, también cuando se aplican las células halogénicas que te mencionaba que vienen a partir del cordón de un bebé, Ujú. eh, antes de nosotros simplemente, siquiera recibir el cordón, se le hace prueba de absolutamente todo, de todo, de todo. Desde cualquier virus, cualquier todo, o sea, se le hace parásitos, todo. O sea, es un cordón que está relativamente limpio de ningún tipo, entonces, que de pronto que una infección o algo así ya sería como mal tratamiento, más que de pronto en la producción, porque como te digo, simplemente para para recibir el cordón pasa por la madre, pasa por muchas pruebas. Incluso, por ejemplo, ahorita cuando me preguntaste de los contra de las células madre, por ejemplo, para obtenerlas de cordón umbilical, algo que también está ahí como en contra es la ética profesional, porque en Colombia no está autorizado que nosotros compremos o de venda o el cordón umbilical. Entonces, sí. Puede presentar un riesgo. Más que un riesgo, es como digo, es algo tan nuevo que no hay una ley que diga para usted comprar o para usted vender su cordón umbilical, eh, tiene que hacer eso. Entiendo. Entonces también es como otro, Otro dato interesante. ¿Qué tan viable es el uso de células madre como herramienta terapéutica para regenerar tejidos dañados en comparación con los tratamientos médicos convencionales actuales? a ver, esa pregunta me gusta. Porque es la diferencia. Por ejemplo, cuando tú me hablas pongámoslo en dos grupos. Ujú. Tenemos el fármaco y tenemos las células madre. ¿Qué hace el fármaco? Ya tienes, el fármaco lo que hace es ayudar a esas células que ya están ahí. O como, ay, venga, prolifere un poquitico más para que regeneremos. O venga, yo le doy un poquito de ayudita para que ustedes regeneren y ya, ¿cierto? Haga de Ujú. cuenta que tiene una construcción y el fármaco es decir, venga, aquí les traje unos cuanticos ayudantes y les traje más comida para que ustedes surjan. No digo que todos los fármacos, puede que haya unos que funcionen diferente. Eso. Por las de las madres tienes una construcción y aparte de que les traes comida, dices como, venga, le metí 200 obreros más a la construcción. Entonces ahí radica que no simplemente ayudar a los trabajadores que ya están ahí, es traer 200 trabajadores más para que se recupere todo el tejido. Las potencia prácticamente. Sí, porque es que ellas, aparte de que ellas pueden producir, ¿cómo le digo a eso? Moléculas, porque las células se comunican a través pues, de ciertas sustancias, de como, venga, yo estoy aquí nueva, vea, yo funciono así, usted puede hacer lo mismo, funcionar como yo, también llegan otras a trabajar para la recuperación del tejido. Un dato es muy interesante. Eso se puede utilizar, inclusive la regeneración pues, de células madres en tejido necrótico, o ya es muy difícil. Es que cuando tú hablas de tejido necrótico es algo que ya está muerto. Ujú. Entonces, igual que un ser humano, si algo está muerto ya no hay nada que Ya hacer, no hay nada nada que que hacer. hacer. O sea, la muerte sí no tiene reversa. O sea, igual que un ser humano, igual que cualquier ser vivo, si algo está muerto ya. Quizá, por ejemplo,
Pues, por ejemplo, como decir, es que tengo este dedo, una persona con diabetes, tengo este dedo necrótico, entonces me voy a ponerse las madres para que me vuelva a crecer. No. Ujú. O al menos como, Porque perdí esa parte, es que tengo acá una cicatriz porque eh, perdí esta parte. ujú. Sí, podría Por ayudarte. ese No, no, lado sí, no es que te va a parecer la super, no, pero sí te va a ayudar mucho con la recuperación del acción tejido. del tejido. Sí, Perfecto. Eh, Liz, hagamos esta otra preguntita que dice, ¿en qué se diferencia las células madre embrionarias de las adultas y qué usos tienen en tratamientos médicos? bueno, ambas tienen como un tratamiento, pues el fin es casi el mismo. Pero, por ejemplo, las embrionarias, ellas pueden ser lo que quieran ser, literalmente. Las Así Barbies. son las Barbies. Es que yo quiero ser célula de la sangre, váyase para la sangre. Es que yo quiero ser célula del, váyase para el músculo. Sí, mientras que las células adultas, generalmente, ellas de donde las saquen, ahí van a volver. ¿Sí me voy a entender? Por ejemplo, Ujú. las sacamos de médula ósea, que es un lugar donde se encuentran mucho, ellas van a volver a ser células productoras de células sanguíneas, de los leucocitos, de los eritrocitos. Ellas van a volver a eso. No van a, mientras que las células embrionarias sí tienen la capacidad de llegar a casi cualquier tipo de célula. No todas, pero casi todas las células. O sea, las embrionarias no tienen, digamos, alguna limitación porque pues pueden ser lo que quieran ser, Casi, mientras que las adultas sí tiene un poquito más de de limitación. Sí, limitaciones. pero por ejemplo, un paciente que tiene una leucemia o un daño, no digamos leucemia, tiene un daño en la médula ósea y le salieron las células madre. Esas las ponemos a crecer en el laboratorio y luego le sacamos, no sé, vamos a un ejemplo, le sacamos tres, un ejemplo. Ujú. La pongo a crecer en el laboratorio hasta 3 millones, un ejemplo. Y le meto esas 3 millones en vez de las 3 que le saqué. Entonces, otra ayuda para el cuerpo. Ah, Sí, me hago entender. claro. Mientras que las células, sí, por ejemplo, las embrionarias, sí es como no vienen directamente del paciente, son células aparte, tienen la capacidad de ser la Barbie, ser lo que quieran ser. Listo. Listo. Vamos a hacer otras dos preguntitas del chat. Em, Estamos viendo. Bueno, ¿qué papel tienen las células madres mesenquimales en la medicina regenerativa? Las células mesenquimales, pues desde mi experiencia, son las que utilizamos en laboratorio para el tratamiento. Son las que más se utilizan porque tienen esa capacidad de diferenciarse de diferentes, valga y redundancia, tipos de células. Ujú. Entonces, es como un tipo de célula madre, pues que es la que más se usa en la terapia regenerativa. Ahí entran las células que se obtienen a partir de la gelatina de Wharton y las que se obtienen a partir de la zona umbilical en los adultos. Licaminasa. Por ejemplo, otro uso que tienen las células madre es por ejemplo, esos pacientes que sufren como de las articulaciones, es que me duele mucho la rodilla y pues ya no puedo caminar bien, eso también le hacen un plasma, preparan un plasma y le meten unas células madre y se las inyectan directamente en la articulación, eso también ayuda mucho. Mejora Sí, reduciendo el dolor. el dolor y pues a la función como tal de la articulación. As- Eso de verdad que, pues de verdad que es impactante este tema, porque pues es un medio muy alternativo y muy beneficioso para la salud, Y muy amplio, o sea, es muy que nos amplio. podríamos quedar aquí hablando de todo, de cada una de las, no, no acabamos. No acabamos, mejor dicho. Bueno, miremos otra pregunta. Un profe nos pregunta, ¿qué diferencias hay entre células madres eh, totipotentes y de células madre pluripotenciales? Las totipotentes son las células madres de las que aparte de las que sale todo, 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 todo.
el embrión, la placenta, todo lo que para crear un ser humano. Las pluripotentes son esas que tienen la capacidad de diferenciar en casi cualquier célula. Creo que ahorita lo mencionaba. Ujú. Entonces, por ejemplo, el óvulo fecundado, eso es una célula totipotente, porque ahí va a salir todo. Mientras que una pluripotente es una célula que está en el embrión, pues que tiene la capacidad de llegar a hacer casi cualquier cosa. La Barbie, que decíamos ahorita. Por algo también su nombre lo indica, pluripotente. Sí, y toti porque es todo. Todo. Listo. Eh, ya otra preguntita, me parece interesante. ¿Cómo se reproducen estas células? ¿Hay algunas técnicas? ¿Cómo así? No entiendo bien la ¿Cómo se pregunta. O sea, reproducen? ¿cómo se produce? Pues yo no puedo entrar específicamente a decirles cómo que es, no puedo, pero ellas se trabajan en laboratorio, se les brinda como es un ambiente pues adecuado, con ciertos niveles de CO2, en cierta temperatura, pero entrar como específicamente a decir qué con qué, no puedo brindarles esa información porque es ya Ya más a profundidad, más que sí, es ya muy ya muy o sea, prácticamente crecen bajo cierto, ciertas condiciones. sí. Igual que una matica, usted tiene no sé, yo de matas no sé mucho, pero supongo que tiene una matica, sabe que la tiene que sacar todos los días al sol de cierta hora a tal hora, tiene que echarle tanta, igual, y así pues tienen sus necesidades. Claro. Listo. Una pregunta eh, que te quiero hacer es ¿qué mensaje nos dejas pues como a nosotros los estudiantes acerca pues como de este tema? Por ejemplo, en la carrera, durante la carrera, yo no supe que eran células madre. Ujú. Ya fue como algo más aparte que me presentó la oportunidad como de acercarme a este mundo. Entonces como que se interesen por el tema, de que busquen, quizás la carrera no les dice como, tengo una materia que se llama células, no, pero como que se interesen, busquen, lean, porque de verdad que es un tema muy interesante, muy chévere. Mira que te puedes meter casi por cualquier lado. Es que yo quiero, a mí me gusta más la estética, ya se le tiene. Es que a mí me gusta más ayudar a los viejitos con sus achaques. Vea, se le tiene. Más que esa parte, porque por ejemplo en mi carrera, específicamente en mi carrera, yo no sabía qué era. Yo sí sabía que se podían cultivar las células, yo eso lo sabía, era consciente de eso, pero como en sí de las terapias, de usar células madre para, yo no sabía. O sea, durante mi carrera yo decía como, sí, chévere, bacano, pero no sabía. Ya fue como, tuve la oportunidad como de que me hablaran yo de, pero ¿qué es eso? Entonces empezar a leer, y ya, Y de ahí surge pues como tu interés sí, empezar a trabajar. Y sí. por conocer un poco más sobre este tema. Bueno, te quisiera preguntar, Margely, ¿cómo te has sentido pues en esta charla, con las preguntas, con el público que tenemos? Pues ha sido muy chévere. Yo soy más rápica de laboratorio, entonces a mí, Solo la parte de la sí, producción. yo así como de que hablar mucho, no es lo mío, pero con mucho gusto aquí, pues compartiendo lo poquito que sé. No, pues, no, en cierta parte, pues, agradecerte, pues, bastante por habernos aceptado esta invitación. Se ve que tienes un amplio conocimiento acerca sobre este tipo de células, gracias a tu experiencia, a todo lo que has avanzado, a las investigaciones que has hecho. Hiciste una investigación en donde, Eh, yo pues tuve la oportunidad de investigar en Países Bajos, pero más que todo enfocada en el cáncer. Y estando en ese grupo de investigación fue que supe que se podían, por ejemplo, cultivar las células y peque medio, pero sí, fue ya después de la carrera. Entonces, listo, Mario. No, te agradezco mucho, Mayo, por la invitación nuevamente. Espero que te haya sido de grato compartir este espacio con nosotros. Cuando me refiero también a nosotros, a los que nos acompañan en vivo desde las casas, desde el trabajo. No, te agradezco enormemente